Hola, soy Javier Benavente Barrón. Te presento Personas que lo cambian todo. La vida más íntima de personas que inspiran con su poder y su bondad para cambiar el mundo. Gracias Vivo Fácil por patrocinar este podcast, por facilitar la vida a millones de personas, por hacer que disfruten de la vida y por cuidar de los suyos y de sus cosas, sus casas, sus vehículos, sus mascotas. Desde 1999, esos más de 25 años de trabajo de Vivo Fácil dan tranquilidad. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Personas que lo cambian todo. Y hoy, más que nunca, tenemos a una persona que ya lo creo que lo cambia todo. Una persona que se dedica a salvar vidas. Una persona que está muy cerca todos los días de la vida y de la muerte. Él es Javier de Castro. Él es una persona que, es médico oncólogo. Es jefe de la sección de oncología en La Paz. También es presidente de la Sociedad Española de Oncología. Director también de la Unidad de Innovación y Desarrollo del Instituto de Investigación en La Paz. Profesor también en la Autónoma en Medicina. Fue presidente de la Asociación Española para la Investigación del Cáncer de Pulmón en la Mujer, si no me equivoco. Has participado en cientos o más de 100, desde luego, en encuentros y conferencias a nivel nacional e internacional en los 5 continentes. Y tenemos el privilegio de estar con una de esas personas que es, como dirían por ahí, es un ángel que va salvando vidas todos los días y que es la esperanza para muchísimos miles de personas que pasan por La Paz y por los centros de oncología de toda España. Muchísimas gracias, Javier, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Javier, por la oportunidad. Para mí es un placer y un honor el tener este encuentro. Me abrumabas con la presentación. Yo creo que al final nosotros no somos ángeles, somos personas que nos gusta nuestra profesión y que sabemos que tenemos que trabajar en una enfermedad tan dura como es el cáncer, y de verdad que lo hacemos encantados. Y esto es algo que, por supuesto, es un reto, un desafío muy grande, pero al mismo tiempo es una especialidad que seguro que hablaremos, muy bonita, porque al final estás en un mundo que va desde la investigación de último nivel a un mundo donde estás hablando de la tragedia personal que supone una enfermedad tan dura como es el cáncer, donde en muchas ocasiones los pacientes salen adelante y en otras no, ¿no? Entonces, yo no hablaría de ángeles, hablaría de personas entusiasmadas por lo que hacen y que en esa labor de ayudar, que es nuestra profesión, pues yo creo que estamos encantados, a pesar de todas las dificultades que todos los días tenemos, porque trabajar en la sanidad, y yo que trabajo ahora en la sanidad pública, conozco la sanidad privada, la sanidad pública, y ahora en un entorno también como es la presidencia de la Sociedad Española de Oncología, pues lógicamente hay muchas barreras, muchos obstáculos, muchas dificultades, pero al mismo tiempo es súper, súper apasionante todo lo que hacemos. Pero Javier, ¿y esto de dónde te viene? Porque esto es algo muy vocacional. Cuando eras pequeño, ¿alguien te motivó para que estudiaras medicina y dentro de esto dedicarte a salvar vidas como es el mundo del cáncer? Pues mira, yo creo que esto le he dado yo muchas vueltas, porque he estado yo analizando por qué en mi familia no hay ningún médico ni personal sanitario, pero lo que sí que veo, a veces dicen que las vocaciones tienen que ver con algún impacto en la infancia, no sé si llamarlo trauma, pero por lo menos impacto. Y yo sí que tuve un impacto, y es que un compañero del colegio, que afortunadamente superó hace muchos años, cuando teníamos 10 años, superó una leucemia. Imagina lo que eso supone en los años 70, no era fácil. Y a mí eso me impactó mucho, y de hecho se lo he dicho muchas veces, porque por suerte esta persona salió adelante y sigue siendo mi amigo. Pero ahí, a partir de ahí, me empezó a gustar el reto de la medicina, el reto de la investigación y el reto del cáncer. Y de hecho, pues yo no sé por qué tenía como esa obsesión, por llamarlo de alguna forma, y ya orienté todo mi currículum en el colegio a los típicos trabajos que tenías que hacer, de presentaciones y tal. Pues por supuesto me fui a la rama de la biología y me fui ya a hacer todos los trabajos relacionados con el cáncer. Y mi objetivo era ser médico, y lo conseguí.
Estudié en la Universidad Autónoma, que siempre ha sido muy duro entrar en las universidades. Posiblemente ahora yo creo que todavía se ha complicado más. En nuestra época también era más sencillo porque eran distritos únicos, salías de un colegio, ibas a una universidad concreta y era más difícil moverse, no había tanta oferta como podemos tener ahora. Pero realmente a mí vamos, era una carrera que quería hacer y también desde muy joven, no sé el motivo, pero quería estudiar esto del cáncer. De hecho, cuando estudié medicina, eh, pues te vas orientando en los últimos años. Yo soy muy torpe desde el punto de vista manual, con lo cual el área quirúrgica lo deseché desde pequeño. También es verdad que yo desde pequeño tenía un problema de la vista, que luego se me solucionó, pues lo típico, un problema de enfoque y al mismo tiempo hipermetropía. Esto me hacía usar gafitas desde los 3 años y yo creo que eso te genera también una personalidad de mucha responsabilidad, de tener que usar las gafas y todas estas cosas. Y luego también, pues como todo el mundo al final escarba un poco en su mundo familiar y en su pasado, pues yo soy el pequeño de 3 hermanos, me llevo 5 o 6 años con mis hermanos y soy de estos hijos pequeños que por una parte fue muy mimado por parte sobre todo de mi madre, pero al mismo tiempo estos niños que quieren llegar a mayores, pero que tienen que estar esperando ese momento, ¿no? Y yo creo que ese momento de tener que significar algo en la vida, pues también me hizo pensar que la medicina era un camino. Y de hecho, pues gracias a eso, vamos, pues por suerte o por desgracia, pues mi madre tuvo cáncer, tengo a una hermana también que lo ha padecido. Es decir, que al final el espíritu de servicio, el espíritu de que sirves para algo en la vida, no sé por qué, pero yo creo que fue un poco el que marcó esa carrera y de entrada pues lo sigue marcando, porque al final la medicina tiene mucha vocación de servicio y en el campo de la oncología pues yo creo que la ilusión de todo médico y encima que se dedica al cáncer es esa ilusión de intentar curar el cáncer, ¿no? Y ese es nuestro día a día y nuestra ilusión, esto que se habla tanto del Ikigai y todas estas cosas, pues ese Ikigai es ese que te levanta por la mañana y que te gusta lo que haces y que siempre tienes un reto, o bien porque tienes un problema que resolver, o un proyecto que llevar adelante, o un paciente que te preocupa, o un paciente que lógicamente has superado la enfermedad y te alegra el día. O sea que yo siempre digo que soy muy afortunado porque hago lo que me gusta. Yo tengo amigos que se están prejubilando y todas estas cosas, y yo al revés, me encantaría, si tengo salud, seguir todos los años que pueda, porque me encanta lo que hago. Cada vez haces cosas diferentes, yo ahora estoy más en labores de gestión, pero también toda la parte de investigación, de ver pacientes, de estar un poco eh, liderando y pilotando lo que debe ser la oncología del siglo XXI. Yo creo que estamos en un momento apasionante, estamos en un momento muy complicado, pero también un momento apasionante porque está habiendo unos cambios, una revolución que lo vemos con la inteligencia artificial, que está cambiando todo. Y creo que esto está haciendo también que la medicina también estemos asistiendo a una revolución. Y es una revolución que no debemos dejar pasar, porque yo creo que al final eh, no podemos hacer la misma atención médica que hacíamos, ya no digo en el siglo pasado, sino que hace 10 años. Estamos cambiando y esto es algo que el sistema sanitario, que los gestores y que también los propios formadores de los futuros médicos y todos los que nos dedicamos a la atención sanitaria tenemos que comprender que hay un cambio y tenemos que subirnos a ese tren del cambio. Antes hablabas de tu madre, y me estaba acordando de la película El médico, no sé si la viste, Sí, sí, sí. donde su madre muere de la enfermedad del costado. Sí, sí, sí. Y entonces el niño decide hacerse médico. ¿A ti hubo algo, no hubo nada ahí que te hiciera...? No, porque de hecho, cuando mi madre tuvo el primer cáncer,
yo estaba haciendo el segundo año de residencia de oncología. Yo ya estaba ya en el camino de la oncología. Y al final, pues para mí fue duro, porque cuando tú informas a los pacientes de los efectos de la quimioterapia, de los efectos secundarios que pueden tener, de los días que lo pueden pasar mal, no lo vives igual que si estás viendo a tu madre pasar por eso. Entonces yo creo que las madres tienen un sexto sentido, tienen algo especial, y mi madre, yo creo que me quiso, con su ejemplo de enfermedad y cómo la superó, me quiso también enseñar un poco a ser mejor médico, y creo que esto es importante porque, claro, yo tenía una especial sensibilidad. Evidentemente, a lo mejor pude sufrir un poco más, ¿no? Pero me enseñó un poco a ver a la enferma, en este caso, en casa. Y luego superó ese cáncer, vivió unos años muy bien, y luego, al cabo de muchos años, tuvo otro cáncer con el cual convivió también, pues casi 7 años, hasta que falleció. Pero, y ahí posiblemente pude ayudarla de otra forma, porque ya era más profesional, ya tenía mayor capacidad, mayor eh, abanico de recursos. Pero yo creo que ese aprendizaje de cuando una madre joven enferma, pues para mí fue muy importante, para aumentar un poco mi sensibilidad hacia los pacientes en ese sentido. Yo había compañeros que me decían, no, hombre, si este tratamiento se tolera muy bien. Y tú decías, sí, bueno, yo he vivido el caso de una persona que se mete 3 días en la cama, que no come, que tiene dolor de cabeza, que vomita. Es verdad que las cosas están cambiando mucho, y de hecho yo lo viví también con mi madre, en el sentido de que cuando tuvo la segunda enfermedad, que también tuvo que someterse a tratamientos oncológicos, pues lo toleró, a pesar de que era mucho mayor, mucho mejor, y posiblemente eso también indicaba los avances que estamos haciendo, porque no solo se avanza en lo que es el tratamiento oncológico, sino también en todo lo que es el cuidado del paciente. Y en esa revolución que comentaba antes, ahora los pacientes nos están demandando esa atención 360, esa atención global. Está muy bien superar la enfermedad, está muy bien vivir más tiempo, pero los pacientes quieren, si no recuperar al 100%, por lo menos intentar recuperar parte de la vida que el cáncer en un momento dado les quebró, ¿no? Y creo que esto es muy importante, y creo que en este caso, pues con personas como tú, que también conocen muy bien este tema, creo que es fundamental trabajar en lo que es esa proyección más allá de lo que hacemos en una consulta, de preocuparnos por si esa persona trabaja, si esa persona sufre económicamente, que muchas veces es el mayor problema, sufre por la familia que tiene que mantener, por los hijos pequeños, por los hijos mayores. Y esto también nos hace ser una especialidad médica muy cercana, no te voy a decir a la psiquiatría, pero posiblemente con un componente psicológico y de, como comentaba antes, de mucha especial sensibilidad, porque muchas veces lo comentamos, se lo digo yo a mis residentes y a mis oncólogos jóvenes, estamos poniendo tratamientos carísimos de varios miles de euros, y los pacientes no se van contentos. Algo no estamos haciendo bien. Eso que se llama técnicamente la calidad percibida, pues es algo que tenemos que trabajar más, y posiblemente escuchar más a los pacientes, que la nueva revolución lo está introduciendo. A mí no me gusta hablar del paciente empoderado, porque esto no va de poderes, pero sí de un paciente al cual hay que escuchar y al cual hay que oír qué es lo que quiere. Porque muchas veces los médicos y el personal sanitario pensamos que el paciente quiere una cosa, que puede ser la curación, evidentemente que eso lo pueden querer todos, pero incluso cuando se van cumpliendo objetivos, los pacientes van pensando mucho más en lo que es su calidad de vida. Y esto es un aspecto que también nos hace reflexionar. Yo creo que la medicina que yo conocí o en la que yo me formé era una medicina mucho más tecnificada, y curiosamente la oncología es una especialidad que, aunque es mucho más técnica ahora que hace 30 años cuando yo empecé, posiblemente la sensibilidad de los oncólogos es mayor ahora que la que había antes. Y es porque antes se consideraba que había que mantener una distancia, que eras un especialista súper técnico,
Y ahora lo sigue siendo, pero sabes que esa distancia la tienes que romper porque le tienes que preguntar al paciente lo que quiere, lo que necesita, los problemas que tiene en su día a día. Al final la consulta es un poco la consulta, como digo, del psicólogo, del psiquiatra, porque traslada también cuál es la problemática familiar antes de la enfermedad. Y lo que haya antes, la enfermedad siempre lo va a agrandar, lo va a fracturar mucho más. Y esto ocurre a nivel de pareja, ocurre a nivel laboral, ocurre a nivel familiar. Y todos estos aspectos creo que son muy importantes y que nosotros intentamos cubrir porque creo que es necesario. Muchas veces los pacientes o los médicos decimos que no tenemos tiempo y es verdad que el sistema empieza a estar muy saturado. En oncología, por suerte, cada vez tenemos más supervivientes y esto hace que también los supervivientes demanden más cosas y algo que está ocurriendo es que los supervivientes no dejan al oncólogo porque piensan que el oncólogo o la oncóloga son los nexos de unión con el sistema sanitario y tenemos que establecer estos sistemas para que se vayan desligando de nosotros en lo personal, en lo emocional, también en lo sanitario. Y también es un problema porque, por ejemplo, la oncología, este año cumplimos, la Sociedad Española de Oncología Médica cumple 50 años, es de las primeras especialidades a nivel europeo y mundial que se crearon. Y esto hace que, por ejemplo, lo que estamos empezando a ver es que, claro, ahora esos especialistas que fueron los pioneros en los años 70, ya por desgracia algunos están falleciendo, los de los años 80, que fue cuando se generó la especialidad en residencia, en MIR, en la formación médica especializada, se están jubilando y entonces estamos en un momento como la población, ¿no? Donde tenemos una población de oncología envejecida, tenemos que ir haciendo el balance entre los que vamos formando y los que van retirándose. Y también esto es muy importante, trabajar en lo que es la dimensión laboral creo que es fundamental para nosotros. Está claro porque eres presidente de la Sociedad Española de Oncología, porque desde luego con no solamente el conocimiento, sino la sensibilidad, la empatía hacia el paciente, etcétera. O sea, lo que acabas de decir es toda una lección pues para cualquier profesional, cualquier joven que se meta a la medicina y que te escuche, pues la verdad es que ha sido algo muy evidente por donde pues hoy hay que trabajar algo tan complicado como es una enfermedad todavía difícil de curación en general, ¿no? Pero te quería preguntar, Javier, porque no se me va aquello de tu madre. ¿Qué se siente cuando uno es un gran médico, un gran oncólogo y ves que no puedes con lo que tienes en casa y que es tu madre además? Bueno, yo creo que ahí nosotros sí que establecemos unos mecanismos de defensa que no son de evitación, sino son mecanismos que podemos decir más de ayuda, que son también los que utilizan los pacientes muchas veces. Yo sé que no puedo tirar esa pared, entonces yo puedo empeñarme en darme golpes contra la pared, pero no la voy a tirar. Entonces nuestro sistema de funcionamiento es decir, ¿qué puedo conseguir en cada paciente? En este voy a conseguir la curación, en esta persona voy a conseguir una mejora en la calidad de vida, en esta persona lo que tenemos que hacer son grandes cuidados. Y entonces esto es un poco nuestra razón de ser, porque si intentamos tirar el muro nos tira a nosotros. Y aquí aparece el llamado síndrome de profesional quemado, el burnout, que está en todas las profesiones, pero posiblemente la medicina y posiblemente la oncología la tenemos que vigilar mucho por este motivo, precisamente, porque sabemos cómo tenemos que funcionar. Muchas veces a nosotros nos da mucha satisfacción curar pacientes, pero no sabes la satisfacción que te da el hecho de familiares que vienen y te dan las gracias a pesar de que su familiar enfermo ha fallecido, porque saben que has hecho todo lo posible y que además has conseguido arañar años y calidad de vida a esos años, y eso es básico. Y a nivel personal ocurre un poco lo mismo. Quizá yo también en mi formación estuve viendo oncología infantil
Y quizá para mí lo más duro hubiera sido tener un hijo con este tipo de enfermedades. Eso quizá sí me hubiera trastocado. Pero en el caso de mi madre, yo creo, yo eso lo digo muchas veces a mis amigos, hay que aceptar que las personas crecen, que las personas envejecen, y a mí me gusta mucho también, estoy muy emocional, pero yo creo que es importante también esa transición, ¿no? O sea, los padres te han cuidado, llega un momento que tú les tienes que cuidar a ellos, tú estás cuidando a tus hijos, habrá un momento que tus hijos nos tengan que cuidar a nosotros, posiblemente más pronto que tarde, pero ese devolver a la vida lo que la vida te ha dado, creo que es clave. Y yo es lo que intenté cuando mi madre tuvo cáncer, mi padre luego también al final también padeció un proceso oncológico, hematológico, una leucemia del anciano, pero en definitiva, o sea, no te puedes pelear contra el mundo, sino lo que tienes que hacer es ver qué puedes arreglar en el mundo. Creo que yo cuando he hecho algunos cursos que a veces necesitamos también los médicos, de tipo de desarrollo personal, de liderazgo, de todas estas cosas. Tú no puedes cambiar el sistema sanitario, no puedes cambiar muchas cosas, pero lo que tienes que hacer es, con las herramientas, con los mimbres que tienes, intentar hacerlo lo mejor posible e intentar cambiar lo que tú eres capaz de cambiar. Y hay muchas cosas que, curiosamente, con pequeños cambios se producen grandes transformaciones. Y creo que esto es la filosofía que a veces tenemos en los oncólogos. A veces otros compañeros que son absolutamente imprescindibles, como un cirujano cura a pacientes. En el caso del cáncer, soluciona la enfermedad de golpe, pero posiblemente luego no tiene ese seguimiento o esa relación con el paciente que podemos tener nosotros, y ellos mismos dicen, no sé cómo lo podéis soportar, y tú dices, porque yo intento ver el problema desde otro punto de vista. Yo no sé, por poner un ejemplo, no sé, si alguien es empresario y se dedica, pues no todas las empresas triunfan en el primer momento, no desde el primer momento se consigue sacar beneficios, pues esa es un poco la filosofía, un poco el concepto que también repetimos mucho a nuestros pacientes del Cholo Simeone, del partido a partido. Tenemos que vivir un poco el partido a partido, y el partido a partido también te sirve para la propia vida, ¿no? Cuando te preocupas por un problema de que un hijo suspende en una universidad, o que Hacienda te ataca por todos los lados, al final dices, ¿y esto y qué más da? O sea, esto no es importante, lo importante es lo que está detrás, ¿no? Y creo que eso es una lección que también desde la oncología nosotros, muchas veces las personas nos preguntan, bueno, ¿y vosotros os vais a casa? Yo no me llevo el problema a casa, yo no me llevo la tristeza de un impacto. Hoy en el hospital hemos visto un paciente en su primer encuentro con nosotros, su primer diagnóstico, un diagnóstico que no es favorable. Yo no me llevo ese problema, he vivido el problema ahí y trato de ayudar a esa persona en el problema, pero yo salgo de ahí y soy una persona totalmente dispuesta a ayudar, pero libre para poder hacer mi vida, y me llevo el aprendizaje que precisamente la vida es tan importante que no podemos esperar a que venga un problema para darnos cuenta de realmente lo que es importante, ¿no? Que creo que eso es un aprendizaje que deberíamos tener más claro en nuestras vidas, porque parece que hasta que no llega la crisis, hasta que no te dicen que te vas a separar, no aprecias lo que tienes o lo que supone una pareja. Hasta que no te dicen que puedes caer enfermo, no aprecias el trabajo que tenías antes y que pensabas que era horroroso. Es decir, hasta ese momento de que tienes miedo a la pérdida, no aprecias lo que realmente que has tenido, que yo creo que en muchos casos es mucho, ¿no? Y también aprendes mucho de los pacientes. Yo he tenido lecciones de vida, yo escribí un libro en 2020 que precisamente lo que decía en el libro es que era mi experiencia, pero mi experiencia era un legado de pacientes, de todo lo que me habían enseñado en ese sentido, y yo he aprendido un montón de cosas de los pacientes, de esa filosofía de vida, de cómo darte cuenta de cómo la gente, las personas, cuando están bien articuladas desde el punto de vista de lo que es el ser humano, cómo afrontan la enfermedad, cómo te ayudan también
a que tú les ayudes y todo, creo que eso es fundamental. Y esos son recursos que nosotros tenemos y es curioso porque no hay mucho síndrome profesional quemado en la oncología. Curiosamente ahora nos preocupa mucho más las nuevas generaciones porque quizá el concepto de las nuevas generaciones en cuanto a ese balance entre horas de trabajo y horas de ocio, pues lo tienen mucho más partido que lo que podemos tener los de nuestra generación, que a lo mejor invertimos muchas más horas de las que debemos y robamos a nuestras familias y a nuestros seres queridos el tiempo que también necesitan, que también creo que también es importante. Pero ¿y tú cómo lo hiciste esto? Porque los primeros años de carrera, terminas la carrera, te pones a trabajar, imagino que el impacto con la realidad debe ser brutal. Imagino. ¿Cómo lograste ahí? Bueno, yo durante la carrera yo tenía la obsesión de ser médico y de ser oncólogo, pero tampoco en la carrera y todavía nos pasa que el cáncer se trata en muchas asignaturas desde los primeros años, pero sin embargo no se trata de forma directa. Algo que, por ejemplo, decimos en las universidades es que no hay todavía una asignatura que se llame comunicación con el paciente, por ejemplo. Y esto es clave porque al final estos aspectos de sensibilidad, de cómo comunicar malas noticias, de cómo estar con el paciente, pues es algo que deberían aprender nuestros estudiantes y todavía nos preocupamos más de lo que está en los libros, que es importante, pero esa empatía que tienen que tener los médicos pues todavía no se enseña bien en las universidades, ¿no? Y como digo, cuando estaba en mis últimos años de la carrera de medicina, pues ya cuando empiezas a tener asignaturas optativas, yo empecé a elegir las que tenían que ver con oncología, de adulto y de infantil, y vi que eso me gustaba y por eso elegí oncología. Y cuando hice el MIR, pues todas mis opciones eran oncología. Me planteaba otras, la hematología tiene también una oncología con las leucemias, los linfomas, que es muy potente, pero quizás otro tipo de oncología también más tecnificada, y a mí me gustaba más esta oncología médica. Y entonces, bueno, pues hice la residencia de oncología, tuve la suerte de, bueno, es una carrera de obstáculos o una carrera de propósitos. Entonces yo fui pensando, mi propósito es ser médico, lo cumplí, mi propósito es ser oncólogo, lo cumplí. Luego cuando acaba la especialidad te frustras un poco, porque en ese momento había una bolsa de médicos muy grande, había paro, casi todos íbamos al paro. O sea, yo me podía ir fuera de Madrid, pero no me quería ir fuera de Madrid. También pensé irme a Estados Unidos, estuve a punto. Ahí influyó también lo de mi madre que comentabas, porque en ese momento irme a Estados Unidos, estamos hablando del año 94, no era tan fácil como ahora. Te ibas y quemabas un poco las naves, era un poco irte para no volver. Y en ese caso, pues yo decidí no emprender esa aventura. Es una asignatura pendiente porque todavía me gusta ir mucho por allí, todavía no descarto hacer un año sabático, porque otra de las cosas que creo que le pasa a los médicos en general con respecto a otras profesiones es que las personas nos dicen, es que tenéis que estudiar permanentemente, y es verdad, pero también estudiamos porque nos gusta y porque nos encanta actualizarnos y nos encanta estar en todo esto. Y entonces ir a congresos, ir a universidades como son las americanas, los espacios de Boston, los espacios que pueda haber en Houston, etcétera, son centros que nos inspiran mucho para seguir avanzando. Esto es importante porque, por ejemplo, yo tengo 3 hijos y 2 ya están en la parte de universidad y ninguno ha querido ser médico, y yo creo que la razón es porque, de hecho, alguno lo decía, es que tú estás todo el día estudiando y nosotros no queremos hacer eso. Bueno, pero es un estudio que ya digo que se hace con mucha pasión. Y cuando empiezas, yo siempre digo a los jóvenes médicos, lo primero que hay que hacer es ver mucho paciente, porque yo creo que esto es clave. Al final, la experiencia, o sea, el estudio es muy importante, pero la experiencia del día a día es muy importante con el paciente. Y cuando los médicos jóvenes se quejan de hacer guardias, se quejan de dormir poco, se quejan de todas estas cosas, pues yo les digo que al final es una parte de su aprendizaje, que evidentemente hay que organizar y no hay que explotar a las personas y hay que pagarlas correctamente y tener los tiempos de descanso adecuados, como ocurre con un piloto. Ahora estamos los médicos un poco también
levantados contra el sistema porque no se entiende que un médico se le mantenga con tantas horas de guardia. Es lógico pensar que igual que no nos gusta que un piloto después de 24 horas te haga un viaje otras 10 horas, pues no tiene mucha lógica que un cirujano que lleva 24 horas te opere horas después, ¿no? Entonces todo esto es algo que sí que tenemos que ir peleando, pero yo creo que la formación práctica de la medicina es fundamental y creo que es la base. Para ser buen médico yo creo que tienes que estar en contacto y mancharte, estar con los pacientes cerca. Hablando de cáncer, de la palabra cáncer, bueno, ¿para ti qué es la palabra cáncer? Pues mira, cáncer es una palabra que se habla a veces con mucha ligereza, porque realmente cuando hablamos de cáncer sí que hablamos de una enfermedad que realmente nos una. El cáncer miente hasta en eso, porque realmente ahora hay más de 300 tipificadas y posiblemente en la medida que hemos sido capaces de llegar al conocimiento biológico molecular del cáncer, al conocimiento genético, pues posiblemente el cáncer de dos personas, aunque al microscopio parezca igual, biológicamente, molecularmente, genéticamente, son diferentes. Con lo cual estamos hablando de muchas enfermedades, no de una. Deberíamos hablar de los cánceres. Luego también tenemos que hablar de una enfermedad de nuestras células. ¿Y esto qué significa? Que no son enfermedades infecciosas que vengan de fuera, de un virus que puedes evitar, que puedes tratar o una bacteria con antibióticos o algo que puedas corregir, sino que son tus propias células las que se alteran. Y esto hace que cuando nos preguntan, ¿el cáncer va a desaparecer? El cáncer estuvo desde la antigüedad, se sabe cuando se sacan momias, cuando se sacan incluso restos de hombres primitivos que había tumores, y posiblemente va a seguir habiendo, porque es intrínseco a nuestra propia esencia biológica, y eso hace que no vaya a ser una enfermedad que vaya a desaparecer. Con lo cual, una célula al final es un microchip mucho más tecnificado, tecnológico, cualificado que cualquier microchip que se pueda imaginar el ser humano, incluso cuando estamos hablando ya de los chips de ordenadores cuánticos y demás. Y entonces esto hace que en un complejo tan difícil de... el cáncer las células tienen tal capacidad de escape y de supervivencia que lo que hace el cáncer es utilizar todos esos mecanismos. Y entonces esto hace que cuando tú tienes, como en estas series donde el chip se transforma en maligno, pues esto es un poco el principio. Cuando esa inteligencia artificial que todo el mundo tiene tanto miedo se convierte en negativa, pues esto es lo que hacen nuestras células, ¿no? Entonces, ese es el cáncer, pero claro, es muy fácil hablar de esas células, de esa genética, porque tú luego lo que tiene un paciente es que tiene un dolor, que tiene una amenaza de muerte, que tiene que ser operado y a lo mejor con una amputación importante, que tiene que ser tratado con tratamientos como la quimioterapia, que no deja de ser un tóxico celular, mayor para las células tumorales, pero también para las células normales, de ahí viene toda la toxicidad que tiene el cáncer, y gracias a que estamos avanzando en mecanismos como activar el sistema inmunológico, terapias dirigidas contra esos chips que tienen esas alteraciones genéticas, pues estamos mejorando y seleccionando mucho el tratamiento hacia lo que es la medicina de precisión. Pero claro, como decía, al final es como te comentaba al principio, es ese recorrido que va desde esa célula, que no deja de ser un ente alien, a una persona que lo está sufriendo. Entonces, en todo ese recorrido te tienes que adaptar a muchas cosas. Y en esto, pues nosotros la palabra cáncer, sobre todo en el mundo occidental, mediterráneo, siempre es una palabra muy tabú, que se tiene mucho miedo. Entonces tenemos que intentar desmitificar, porque cada vez hay que tener en cuenta que casi prácticamente 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres vamos a pasar por un proceso de cáncer a lo largo de nuestra vida, con lo cual muchos tenemos las papeletas de caer en esto. Entonces tenemos que desmitificar. Ahora podemos curar a un 60% de forma global,
Yo lo que sí que creo que dentro de apenas 10 años podemos estar hablando de cifras cercanas al 80-90% de curación, y donde no se consiga la curación se conseguirá posiblemente un control o como me gusta a mí llamarlo, una convivencia con ese ente alien que tantos disgustos nos ha dado. O sea, que tú crees que vamos camino del fin de la muerte. ¿Sabías que 3 de cada 4 trabajadores de los servicios centrales de Vivo Fácil son personas con discapacidad? Pues sí, ellas son precisamente los motores del cambio. O sea, que tú crees que vamos camino del fin de la muerte. Yo creo que vamos, posiblemente, si no llegamos al fin de la muerte completa, sí que vamos a llegar a controlar la enfermedad de una forma muy importante. Y además ahora este es de nuevo el cambio de la medicina que estamos viviendo. Trabajamos en una medicina poco preventiva y muy reactiva. En cuanto aumentemos la capacidad de prevención, hablamos de 2 tipos de prevención. Prevención secundaria, que es la detección más precoz de la enfermedad. Cáncer de mama se cura al 90%. ¿Por qué? Porque ya hay un programa de detección que hace que curemos en etapas avanzadas. Otros tipos de cáncer, que son los que mayor mortalidad tienen, no tienen programas de detección precoz. Con lo cual, en la medida que consigamos atajar la enfermedad en los primeros momentos, vamos a curar más. ¿Cómo se va a hacer? Con las herramientas que tenemos, sí, pero posiblemente por otras que están llegando, como puede ser el diagnóstico del cáncer en la sangre de una persona, años incluso antes de que se produzca la enfermedad clínica, que podamos ver en un bulto, o que podamos ver en un escáner, en una imagen radiológica. Y eso lo vamos a conseguir, y eso va a hacer que consigamos un diagnóstico tan temprano del cáncer que podamos incluso seleccionar a las personas que tenemos que seguir y diagnosticar precozmente de las que no. Pero también hay otra cosa que creo que tenemos que empezar a pensar, que es que nuestros propios hábitos de vida también pueden tener que ver con todo esto. Sabemos que si evitásemos tóxicos como el tabaco, como alcohol, drogas, alimentación más saludable, evitar la obesidad, se reduciría el 40% de los cánceres. Por ejemplo, yo que me dedico a cáncer de pulmón, a principios del siglo XX, en los tratados de patología pulmonar, al cáncer se dedicaba una página, era una enfermedad que no existía. ¿Y por qué ha cambiado esto? Pues posiblemente por la llegada del tabaco, y esto ha hecho que se lo ha convertido en uno de los cánceres más frecuentes. Ahora tenemos la capacidad de hacer que nuestra sociedad deje de fumar. Entendemos que es una adicción, que es una droga, pero por ejemplo hay iniciativas que creo que muchas veces se habla de que chocan con la libertad, pero yo no creo que chocar con la libertad es como lo de las redes sociales. Yo creo que evitar que nuestros jóvenes tengan acceso a redes sociales, pues creo que es tan importante como iniciativas como la del Reino Unido, que si has nacido después de, creo que era 2009, no te van a vender tabaco nunca, ni aunque seas mayor de edad, ni nunca. Simplemente te van a pedir el DNI y no se va a poder hacer. ¿Son medidas muy drásticas que limitan la libertad? No lo sé, pero lo que sí que sabemos que cuando se limita el consumo de estas cosas, de estas sustancias, la enfermedad se reduce. Con lo cual, con esas medidas de prevención vamos a actuar. Y, por supuesto, con todos los tratamientos nuevos, que sí que es verdad que ahora estamos viviendo una auténtica revolución. Posiblemente desde los últimos 10 años ya hemos visto grandes cambios, y posiblemente lo que va a llegar en los próximos 10 años va a ser todavía mucho más impactante. ¿En qué sentido? Pues nuevas tecnologías, nuevos fármacos, esto que hablamos de un concepto de diagnóstico que se llama de teragnosis, que es un diagnóstico más global, donde se identifica con marcadores en concreto dónde está la enfermedad, que se puede tratar también si tú vas contra esa alteración que has podido identificar. El control del sistema inmunológico va a ser todavía mucho mayor del que tenemos, reactivar el sistema inmunológico, porque sabemos que el sistema inmunológico se pensaba siempre que fracasaba y por eso aparecía el cáncer, porque si no el cáncer, al ser... nosotros tenemos unos mecanismos celulares que son como una
sala de producción de una gran empresa, donde si tú estás produciendo tazas, eres capaz de detectar la taza que es incorrecta y separarla del sistema. Eso se está dando en nuestro cuerpo de forma continua, permanentemente. Es decir, pequeños inicios de cáncer se producen de forma permanente, pero nuestro sistema de control es capaz de eliminarlo. Y cuando no lo elimina, nuestro sistema inmunológico es capaz de identificarlo y eliminarlo. ¿Qué ocurre? Que nuestro sistema inmunológico en algún momento se despistó, posiblemente el propio cáncer es capaz de despistar al sistema inmunológico, pero si somos capaces de reactivar nuestras defensas, podremos ser capaces de tratar muchas infecciones y de tratar mucho mejor el cáncer. Y esto se está haciendo con una biotecnología de última generación brutal, que es muy sofisticada, que es mucho más específica, que por una parte ataja a la célula tumoral, a la célula mala, y por otra llama a la célula del sistema inmunológico, y le dice, oye, que es esta, elimínala. Y estos son grandes avances que creo que van a cambiar mucho. Y desde luego, desde otras áreas, la radioterapia va a ser otra cosa, va a ser mucho más, estamos hablando de protones, estamos hablando de radiocirugía, la cirugía, estamos experimentando todo el cambio de lo que es una cirugía robotizada, ya hablamos de cirugía mínimamente invasiva, ya en lo posible se hacen cirugías endoscópicas, no se abre ahí en canal como se hacía hace unos años, y si a esto juntamos el robot, pues esto va a ser mucho, va a incrementar mucho, primero, tener una mayor eficacia y segundo, menores secuelas, que es algo que cuando empezamos a curar enfermedades intentamos que sea con la menor secuela posible. Y creo que en eso estamos en el buen camino. Hay que ser optimistas, posiblemente no podemos ser sensacionalistas, pero sí que creo que los avances van a ser importantes. ¿Y es verdad lo que se dice de que una gran parte o muchos cánceres los generamos nosotros mismos? Bueno, yo creo que con lo que hemos hablado antes es cierto, porque al final son nuestras células. No sé si te refieres más a un componente que pueda tener con aspectos de tipo emocional, y demás. Yo creo que aquí hay que ser prudentes, pero sí que posiblemente lo emocional también influya. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, lo emocional está muy conectado también con posiblemente nuestro segundo punto de emoción después del propio cerebro, es el tubo digestivo. El tubo digestivo almacenamos todo lo que se conoce hoy en día como microbiota. La microbiota tiene que ver todas esas bacterias que están ahí en ese microambiente que puede ser favorable o desfavorable. Y sabemos, ya lo sabemos, que si tenemos un tipo de bacterias desfavorables es más normal que podamos desarrollar cáncer. Volviendo a lo emocional, si lo emocional está tocado, el sistema de todo lo que es el mecanismo neurológico está alterado, esto hace que nuestro sistema inmunológico también se altere. Sabemos que cuando una persona, por ejemplo, esto es muy típico, ¿no? Gente que tiene un herpes labial, pues el herpes aparece, por ejemplo, cuando esa persona está más preocupada. Eso significa que ha habido una bajada de defensas, hablando así de una forma coloquial, y eso significa que hay una conexión entre la emoción, lo cerebral, lo intestinal, que como digo, la microbiota es otro de los grandes desconocidos que estamos empezando a estudiar como grandes causantes de la enfermedad, incluso durante la enfermedad. Por ejemplo, sabemos que cuando usamos muchos antibióticos en los pacientes con cáncer, cuando no es necesario, estamos alterando esa flora intestinal, y esa flora intestinal alterada hace que los sistemas inmunológicos y los tratamientos de inmunoterapia funcionen peor, con lo cual todas esas conexiones existen. Ahora bien, con eso digo que hay que ser muy prudentes, porque yo lo indicaba en el libro y esto es algo que nosotros los médicos lo decimos, nosotros no estamos en contra de terapias que puedan ser más allá de las que podemos tratar convencionalmente. Lo que sí que decimos que si insistimos que la persona ha desarrollado un cáncer por un trauma emocional, pues sería un poco el concepto freudiano de que si tú solucionas el trauma emocional, solucionarías el cáncer, y eso no es así. ¿Eso qué ocurre?
que, por ejemplo, si tú recargas en la persona, en el paciente con cáncer, la responsabilidad de curarse, en lo emocional y en lo práctico, el paciente tiene, primero, una carga que muchas veces no puede soportar, y segundo, también una frustración cuando esa curación no llega. Porque el paciente, yo siempre hablamos y siempre comentamos, hacemos similitudes, metáforas con los pacientes. Esto es una carrera de fondo, esto es una maratón que estamos en el primer kilómetro y no puedes correr al sprint. Tienes que ir, como comentaba antes, partido a partido y sabiendo que hay 40 kilómetros por delante. Y esto es lo mismo, cuando un paciente es diagnosticado, es informado, estos pacientes que se vienen muy arriba emocionalmente, sabes que luego van a tener mucha caída. Entonces, tenemos que ser muy prudentes, igual que somos prudentes con la curación, con los seguimientos, tenemos que ser muy prudentes, por supuesto, en ayudar, animar, establecer un espíritu positivo, que sí que funciona. Algo tan simple como les decimos a los pacientes: mire, usted tiene ya la enfermedad, entonces la puede vivir todos los días levantándose enfadado o levantándose con un espíritu positivo. Posiblemente la enfermedad va a ser la misma, pero la forma en que usted la va a vivir día a día va a ser mejor si tiene un espíritu positivo, si se ayuda, si se rodea de gente que le ayuda, si intenta salir adelante en todo, en lo social, en lo laboral, mientras que si se queda en una urna de cristal, posiblemente los minutos se le vayan a hacer más largos. Van a ser los mismos, pero se le van a hacer mucho más pesados. Entonces, en esa parte sí que la parte del impacto emocional es importante, pero ya digo, no cargando al paciente la responsabilidad de la curación. Y esto hace que los pacientes sean muy activos a la hora de tomar dietas alternativas, a la hora de pensar, pues por ejemplo, hay algún paciente que te dice: no, es que ya no como carne. Y tú dices: ya, pero esto, usted necesita proteínas. Ya, pero es que la carne roja produce cáncer. Ya, bueno, pero es que esto es, si usted come carne roja varias veces a la semana durante varios años, si usted lleva una dieta mediterránea, no va a pasar nada. Si usted este domingo quiere ir a un pueblo de Castilla y León que tú bien conoces a tomar un buen lechazo, no se sienta sobre todo culpable de nada. Nadie se tiene que sentir culpable de la enfermedad. Lo vivimos con el SIDA y también se vive mucho con el cáncer. Hay veces que el cáncer en los fumadores, en personas que puedan tener hábitos que no sean saludables, lo viven a veces como enfermedades autoinfligidas y no deberían ser así. O sea, al final la enfermedad se produce y al final es un poco el sofisma al revés, ¿no? O sea, tú tienes la típica persona maratoniana, fenomenal, que se ha cuidado, que ha llevado una vida ejemplar y de pronto el cáncer aparece en su vida y se impacta, no lo entiende. Y tienes el efecto contrario que te dice: ya, pero mi abuelo se murió a los 95 años fumando 2 paquetes de Ducados. Bueno, porque posiblemente ese abuelo tenía un sistema genético muy potente y tenía unos mecanismos de reparación muy potentes que hicieron que eso no se producía. No se produjera en ese momento, pero en otras personas sí que se producen esos cambios. Entonces hay que vivir, desde luego, con cierta responsabilidad, y los pacientes también tienen que asumir ciertas responsabilidades. Es un nuevo el concepto que tenemos. Antes había una medicina muy paternalista, ahora debe haber una medicina donde el paciente está a tu lado, conviviendo con las decisiones que se toman, con los procesos. España, por ejemplo, estos días se está hablando mucho, somos líderes mundiales en ensayos clínicos en cáncer, y la razón es porque el sistema sanitario es muy potente, pero también porque los pacientes confían en sus médicos, en su sistema. España es un país muy altruista con el tema de los trasplantes, con el tema de las donaciones, pero también lo es con el tema de los ensayos, porque saben que en los ensayos muchos de los pacientes te dicen: bueno, esto es algo nuevo que me puede venir bien a mí, y si no a alguien más le va a venir bien. Bueno, pues esa cultura que es muy española, curiosamente en otros países de nuestro entorno no se produce, y eso hace que seamos líderes mundiales en este aspecto, con lo cual la colaboración con el paciente es clave, es absolutamente clave, pero no carguemos al paciente de mayor responsabilidad de la que ya de por sí tiene afrontando un proceso como es un cáncer.
Yo, Javier, yo te admiro porque pasando por lo que pasas cada día, sales de trabajar, eres capaz perfectamente de separar el trabajo de tu vida privada. ¿Cómo lo haces? Porque desde fuera esto es difícil y además se te ve siempre con la sonrisa. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que aquí cada uno busca sus fórmulas. Yo, por ejemplo, es verdad, hay cosas que hay que trabajar, que son los hobbies. Pues, por ejemplo, es verdad que yo ahora tengo poco tiempo para dedicar, pues, por ejemplo, a deportes que necesiten, pues, yo qué sé, jugar al golf, pues es que necesitas muchas horas. Pero yo sí que tengo hobbies como son, bueno, pues cuando puedo, por supuesto, lectura, compartir, yo que sé, un buen cine, un buen teatro, pero sobre todo tengo dos cosas que para mí son fundamentales, que son la familia y los amigos. Yo tengo grandes amigos como tú, amigos comunes con los cuales disfrutamos de la vida y pasamos momentos muy buenos, y creo que cuando eso ocurre, eh, eh, la vida se convierte en un regalo en ese sentido, ¿no? Yo cuando te veo a ti me dan ganas de vivir. Bueno, a ver, vamos a ver, ni soy el más simpático, ni soy el que cuenta más chistes, pero es verdad que yo siempre estoy, vamos, totalmente dispuesto a salir a una buena cena, a una buena fiesta, a un buen espectáculo y coincidimos muchas veces por el grupo de amigos nuestros, porque yo creo que también es una forma de poder desconectar y precisamente yo no diría solo desconectar, sino aprendes que necesitas, o sea, que al final hay tantas cosas buenas en la vida y yo creo que por una parte están los amigos y por otra parte mi familia, sobre todo mis hijos, pues yo creo que para todos son nuestra razón de ser, ¿no? Y ver cómo crecen y ver cómo van cambiando. Y también que ellos se sientan orgullosos de ti, porque yo creo que también... ¿Qué es lo que piensan tus hijos cuando ven a lo que te dedicas, lo que haces? Pues yo creo que piensan esto que digo. Por una parte seguro que piensan que soy bastante pringado, porque en lo que yo me acuerdo que mi hijo, que ahora ya va a hacer 26 años, pero cuando era pequeño le preguntaron en el cole a un aspecto positivo de sus padres, los dos somos médicos, y decía, pues no lo veo. Y yo le preguntaba, pero hombre, alguna cosa... Los dos somos médicos, trabajamos para la gente, y él con esa candidez de los niños dijo, ya, pero es que tampoco soy jefes. Y tú dices, ya, pero es que no hace falta ser jefe. Los jefes llegan en ciertos momentos. Y luego ellos muchas veces en la toma de decisión de sus carreras profesionales, pues precisamente, como comentaba antes, dijeron, puf, es que tú pasas muchas horas trabajando, tú dedicas mucho tiempo. Pero ellos también ven que cuando yo dedico mucho tiempo es por algo bueno, y yo creo que ellos luego se sienten muy orgullosos de su padre, y yo creo que eso también es una satisfacción mía. Yo les comparto muchas veces, pues cuando voy a dar charlas al extranjero, o cuando me han entregado algún premio, o cuando me han hecho algún tipo de distinción o de nombramiento en el hospital o en la Sociedad Española de Oncología, ellos me preguntan, y también se preocupan mucho en el sentido de cuídate, disfruta, sal con amigos, porque creo que esa parte es importante. Yo creo también, volviendo al niño siempre hemos querido tener una admiración por nuestros padres, y yo creo que también es algo que perseguimos con nuestras carreras profesionales, ¿no? El sentimiento de admiración. Y quizá algo que tiene que ver, esto no lo he comentado muchas veces, pero yo creo que algo que te pasará a ti también, que en un momento dado dices, bueno, la vida se acabará, pero tú dejarás algo, y tú dejarás familia, amigos, que tendrán buenos sentimientos de ti, y también dejarás un legado, y ese legado yo creo que también es muy importante, y sobre todo cuando vas llegando a la madurez profesional, el legado en ¿Cuál es el tuyo, Javier? Pues el mío es ese, es un poco hacer que la oncología sea mejor. Al final, cuando eres presidente de la Sociedad Española de Oncología, es por una parte un prestigio, un orgullo que tus compañeros te elijan para el cargo y te reconozcan, pero es una gran responsabilidad. Y yo lo que quiero, son solo 2 años como presidente, pero lo que quiero es que dentro de unos años digan, durante la época que estuvo Javier se consiguió mejorar la oncología, se consiguió mejorar el funcionamiento de las cosas,
es ese legado que yo creo. Y me pasa lo mismo en el hospital. Muchas veces trabajamos, al final, pues por ejemplo, a veces cuando vemos que los equipos de fútbol y todo esto no sudan la camiseta, pues yo creo que al final pues se puede sudar la camiseta siendo del Hospital La Paz o siendo oncólogo médico, es decir, sintiendo los colores, ¿no? Y yo creo que esa parte también es el legado que quiero dejar. Y a nivel personal, pues yo creo que dejar la idea de ser una persona con buenos principios y que ha ayudado a la gente, que creo que eso es clave. Pero tú eres una persona que has recibido todos los premios habidos y por haber, eres una persona enormemente premiada, una persona enormemente trabajadora. Como estudiante en el doctorado también fuiste cum laude, máxima nota, ¿no? Es decir, has sido siempre alguien que ha destacado, ¿no? Y el día que te mueras, ¿qué te gustaría que dijera de ti la gente? Pues yo creo que un poco eso. Yo creo que lo más importante que era buena persona, que intentó ayudar a los demás y que en lo que trabajó dejó algo que hizo que las cosas fueran mejor en la parte de la medicina. Yo, como comentaba, cuando eres joven siempre tienes un poco esa idea, igual que un niño quiere ser, yo qué sé, Messi o Cristiano Ronaldo, pues cuando tú eres un médico quieres ganar el premio Nobel. Luego sabes que eso es una tarea prácticamente imposible por muchas circunstancias y porque posiblemente a nivel médico no está en las manos de los médicos que hacemos más práctica clínica o en la situación la que está la situación sanitaria ahora, es más de investigación, pero sí que tienes siempre un poco esa ilusión, ese sueño de poder que las cosas se hagan mejor. Y en eso sí que yo me tracé un camino y tengo la satisfacción de decir que, por supuesto, con mucho esfuerzo, con mucha ayuda también de todo el mundo, pero he podido ir haciendo esa ruta, ese camino, y creo que también en eso estoy súper satisfecho, porque esa parte es importante. Con lo cual, yo tengo claro que al final la vida a todos nos llega al final. Yo no creo que, por lo menos a corto plazo, que vayamos a ser estos supervivientes de 200 años. Si lo somos, que lo seamos con una calidad de vida en esos 200 años, porque si no, no tiene sentido, tú que lo sabes muy bien, vivir años sin calidad no tiene sentido. Y esto nuestros mayores nos lo dicen y creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta y respetar. Pero lo que sí que creo que en el tiempo que estemos aquí hay que disfrutarlo a tope y no solo disfrutar significa pasarlo bien, que también, sino intentar hacer que las cosas sean mejor. Y de todo este aprendizaje de vida, Javier, ¿qué te han enseñado los pacientes? ¿Cuál es la lección principal que te han enseñado? Muchísimo. Me han enseñado esto, precisamente cuando tú llegas preocupado porque tienes un problema en casa, porque tienes un problema económico, porque tu hijo no sé qué, y de pronto un paciente te da una lección de vida de todo tipo, de que te dice esa entereza de afrontar una enfermedad tan importante, de afrontar una muerte cercana, de afrontar cómo mantener la sonrisa o mantener el día a día, pues en eso hay muchísimos ejemplos que a mí me han dejado. Yo muchas veces, las personas, a veces hay algunos amigos que preguntan, bueno, ¿y te vienen imágenes de pacientes? Pues algunas veces sí, pero siempre son imágenes con mucho cariño, ¿no? Y podría contar miles de anécdotas, ¿no? Desde un pintor bastante famoso que en un momento dado dijo, no, estoy haciendo el proceso ¿cómo lo llamó? Como de entregar cosas, en el sentido de, es que si yo me voy a ir, me quiero ir vacío, no necesito ni un coche, ni una casa, ni un no sé qué, entonces estoy regalando las cosas porque otros las van a necesitar más. Entonces cuando una persona así, que además era una persona muy bohemia, que había tenido una vida que a lo mejor podía ser catalogada como de nada convencional, sin embargo te da esas muestras, pues te está demostrando de alguna forma el valor que tienen las personas, ¿no? Y al revés, cuando ves gente con mucho poder económico que luego ante la enfermedad se retuercen porque se dan cuenta que no, que esto no se compra, la salud no se compra con dinero,
o incluso gente que tenía unas creencias religiosas que en un momento determinado hay gente que le ha ayudado muchísimo y gente que al revés, en los últimos momentos tienen un pavor a la muerte próxima. Yo creo que eso también nos enseña mucho en ese sentido. Pero sobre todo yo creo que los pacientes nos enseñan templanza. O sea, yo creo que la templanza es algo que falta mucho en la vida y es algo que los castellanos conocen muy bien y ese momento en el cual ante las dificultades hay que mantener el tipo, ante las adversidades hay que buscar la parte positiva, no hay que perder nunca los nervios. Todas estas cosas son las que muchas veces yo veo en los pacientes y me las llevo como ejemplo. ¿Y en las familiares? ¿Cómo los familiares tienen que relacionarse con el paciente? Bueno, los pacientes es una cosa muy importante, porque tú que tratas un tema tan importante como es la soledad no deseada, en el caso del paciente con cáncer es muy complicado, porque el proceso de comunicación con el paciente es clave y sobre todo en las etapas iniciales. Antes se hablaba mucho de la conspiración de silencio, que es nefasta. Es verdad que no tienes que afrontar lo mismo como informa un paciente de 90 años, por ejemplo, que a lo mejor incluso va a entender mejor que está en sus últimos momentos, pero todos estos que hemos hecho alguna vez de falsas verdades, mentiras piadosas, informes manipulados, todo esto es nefasto. O sea, si no empiezas ese proceso bien desde el principio, estás condenado a que el paciente se acabe aislando en su concha y todo lo que le rodea, que todo el mundo le dice todo está bien, cuando él sabe que no está bien, cuando él sabe que las cosas no van bien, cuando nadie le respeta en su sufrimiento, pues creo que el papel de la familia y del cuidador es muy importante. Saber estar al lado de la persona, saber ayudarla, pero nunca desde la mentira o nunca desde esa parte como de una ayuda que realmente no es deseada o de una ayuda que realmente intenta siempre, incluso con muy buena voluntad, buscar un espíritu positivo cuando no lo hay. Los pacientes tienen que llorar, las familias tienen que llorar, la figura de un cuidador es fundamental. Esto es como todo, si tú no pasas el proceso de crisis, no puedes salir de la crisis, ¿no? Y el proceso de diagnóstico de cáncer es una crisis de vida absoluta. Entonces, yo mi consejo para las personas es que escuchen a los pacientes, que estén a su lado, que compartan, que palabras como anímate, como ya verás, no pasa nada, todas estas palabras lo que hacen es aislar mucho más a la persona, mientras que con la gente que tengas más cercana, si tienes pareja, si tienes un amigo íntimo, si tienes un hijo en el que poder confiar, pues es importante. También los profesionales, evidentemente, todo el papel, psiquiatras, psicólogos es clave en todo este proceso y creo que eso ayuda mucho porque si no el paciente se encuentra solo aunque esté rodeado, que esto es algo que yo creo que también ocurre en nuestra sociedad, que tú trabajas muy bien y esto es una tragedia. Pero qué bueno que digas esto, porque a veces uno piensa lo contrario, que hay que dar ánimos, y dices, no, hay que ser muy realista. Totalmente, o sea, yo creo que el primer punto es el realismo, el segundo punto es la esperanza. A las personas le tienes que transmitir, sé lo que te está pasando, sé cómo lo estás pasando, vamos a ver qué soluciones hay, hay soluciones, podemos mejorar, pero no parto del hecho de que no te pasa nada. A veces yo, a mí mismo, pero a veces a los compañeros, cuando un paciente dice, no, porque es que tengo unas descargas por el brazo o no sé qué, y les decimos, es normal, no es normal, es el efecto secundario de la cirugía o del fármaco que hemos usado. Entonces lo que hay que explicar es, mire, esto pasa por esto, no es normal, pero vamos a ver si lo podemos mitigar, vamos a ver si esto puede mejorar. Entonces transmitir al paciente una visión realista, siempre un poco a su medida, en lo que se llama la verdad soportable. No va a soportar la misma verdad una persona de 80 años que está rodeada de sus hijos, de sus nietos, que no tiene problemas económicos, que ya ha hecho todo en su vida, que un padre de familia de 30 años
que tiene 2 hijos que sacar por delante, con lo cual el proceso no es el mismo. Y tienes que buscar precisamente eso. Nosotros somos muy psicólogos porque prácticamente cuando entra una familia por la puerta ya sabes más o menos, ya te haces un poco el anclaje, ¿no? Porque también esto, podemos gastar bromas, también hay el cuñado experto, ¿no? Ese que nunca aparece pero un día viene a hacer preguntas. ¿Y por qué le pasa esto? Pues le vemos muy mal, pues no sé qué, cuando han sido personas que a lo mejor no han acompañado en todo el proceso. Entonces yo creo que los equipos médicos siempre seamos los mismos, siempre le transmitamos al paciente que estamos trabajando para mejorar las cosas, que siempre hablemos de esperanza porque la hay, y si no la hay, siempre va a haber por lo menos un camino hacia los cuidados paliativos, que son tan importantes. Yo creo que todos estos aspectos son los que hacen que el paciente no pierda la confianza y no pierda la esperanza, porque yo creo que el mayor problema de los pacientes es la desesperación. Hay una cosa que me parece muy importante y es que vivimos en la incertidumbre, y la incertidumbre del cáncer es todavía mayor. Es verdad que la incertidumbre creo que la tenemos que trabajar, porque claro, una persona cuando empieza, si hoy se diagnostica un cáncer, ya sus vacaciones que tenía planificadas para este verano ya no tienen sentido. Su trabajo, ese ascenso que estaba esperando no tiene sentido. La llegada de un hijo que estaban esperando pasa a tener otro lugar. Entonces todas estas cosas generan un gran problema del qué va a pasar, que es un poco lo que es la incertidumbre. Entonces es lo mismo, el qué va a pasar no lo sabemos, entonces tenemos que establecer medidas contra la incertidumbre, como es, por ejemplo, establecer política de pequeños pasos y de pequeñas metas. Hombre, no planteemos qué va a pasar dentro de un año. Usted plantéeme qué pasa, que se va a casar un hijo suyo dentro de 6 meses. Pues vamos a llegar a esa boda, que a usted le hace mucha ilusión, a su hijo también, y vamos a ver cómo lo trabajamos. Entonces, esas son pequeñas estrategias que vamos nosotros elaborando, aprendiendo, y también sabemos transmitir a la familia. La familia es muy importante y la figura del cuidador, que puede ser la pareja, que puede ser un hijo, que puede ser un amigo, que puede ser una persona, un asistente social. Antes me preguntabas qué vemos a veces en las personas, en los pacientes, o que vemos en los voluntarios, ¿no? O sea, por ejemplo, hay veces, yo me acuerdo una vez, una persona que venía con un señor mayor y yo le pregunté, bueno, su hijo, su padre, y me dijo, no, si yo soy un voluntario, yo me jubilé y dije, yo que hago todo el día, pues que nada mejor que venir al hospital a ayudar a la gente que está sola. Bueno, pues eso es algo donde te demuestra la grandeza de las personas, ¿no? Donde con poquitas cosas se puede ayudar mucho, ¿no? Y eso, claro, cuando tú lo ves del otro lado, también es un aprendizaje que quizá en un mundo más competitivo de la empresa, de la vida del día a día, pues no se ve ese compañerismo que puede haber incluso entre pacientes, o esa ayuda que es fundamental, ¿no? Y creo que eso es lo que ayuda mucho a los pacientes, a las familias, y creo que nos ayuda a nosotros también a generar recursos y modelos que podamos repetir y que puedan servir a los pacientes. Muchas gracias, Javier. La verdad que podemos estar hablando aquí horas porque... Yo me enrollo mucho también. No, ha sido una gran lección todo lo que has dicho. Muchísimas gracias, de verdad. Tenemos que ir terminando, pero tengo aquí una frase que dijiste, cada vez vivimos más, pero tenemos que vivir mejor. Totalmente, totalmente. Yo creo que eso es algo que tenemos que hacer. Creo que las nuevas generaciones nos están dando un ejemplo con ello. Nos están diciendo, oye, balancea un poco entre ese equilibrio entre trabajo y calidad de vida. Pero creo que tenemos que vivir con salud en la medida de lo posible, por eso creo que tiene que haber una responsabilidad por parte nuestra de cuidarnos en lo posible y en la parte un poco de los profesionales sanitarios de pensar que lo que tenemos que transmitir a los pacientes es que les vamos a dar vida de calidad. Si no le vamos a dar vida de calidad, esa vida no tiene sentido, ¿no? Y creo que es lo que nos piden los pacientes y cada vez nos demandan más esa vida de calidad, esa vida sin secuelas, esa vida de retorno a lo que tenían antes, que como insisto, cuando se rompe un jarrón, posiblemente tú lo puedes pegar y no va a quedar igual,
pero lo puedes pegar en muchos casos, ¿no? Y esto es un poco lo que nosotros intentamos transmitir. Y yo creo que en lo personal también, o sea, buscas un poco vivir, pero vivir con esa vida que te gusta en lo profesional y también en lo personal. Como dice un amigo común, vivir a lo ancho, ¿no? Vivir a lo ancho, como dice nuestro amigo Juanjo, porque creo que esto es muy importante en el sentido de que la lección de vida es precisamente de que la vida es un regalo y que la tenemos que disfrutar, no desperdiciar, que la vida no siempre es una alegría, que esto es otro aprendizaje que tenemos en la enfermedad. Esto es algo, la vida no es solo películas de Disney, esto está claro, y esto es algo que también las nuevas generaciones y todo el mundo tenemos que comprender. No podemos vivir permanentemente ni en el éxito ni en la felicidad, tenemos que vivir buscando la felicidad, pero que esa felicidad muchas veces llega por lo más cotidiano. Y eso es algo que nos dicen mucho los pacientes. Si es que al final el ver amanecer un nuevo día, el salir de paseo con mi familia, el llegar al fin de semana a reunirme con mi familia, eso es lo que más echo de menos. No las grandes cosas, no los grandes viajes, no los grandes regalos. Entonces yo creo que el vivir a lo ancho es un poco eso, el vivir el día a día, pero apreciando lo que realmente importa. Y tú, ya para terminar, Javier, ¿cuáles son los siguientes pasos profesionales? Porque es muy complicado en tu caso. Yo creo que, mira, yo ahora cumpliré cuando al final de 2027 acabe mi periodo, que espero que sea lo más fructífero posible para los oncólogos, pero para la propia sociedad, que creo que es importante. Posiblemente seguiré unido a ciertos proyectos que estamos empezando y luego, como digo, en los años de carrera profesional que me quedan, si tengo salud, me gustaría seguir transformando cosas, generando cosas y mejorando la calidad de los pacientes con cáncer en este sentido. Y dejar ese legado que sea de trabajó por hacer las cosas mejor, que eso es importante. Cuando estamos en nuestra madurez de la carrera profesional, como te pasará a ti, lo que buscas también es divertirte, o sea, divertirte en tu profesión, ¿no? Y yo creo que hay una parte muy importante que es esa diversión de levantarte cada día y decir, me apasiona lo que hago, hoy me encantaba venir aquí para estar contigo porque es un regalo, porque es una alegría, porque es la posibilidad de compartir muchas cosas y sobre todo por eso, porque desde el conocimiento, desde la madurez, este edadismo que se llama muchas veces, pues también se pueden aportar muchas cosas y sobre todo se puede crear mucho más. Y quizás estos liderazgos, que a veces tú también escribes de liderazgos, en el sentido que el líder es aquel que consigue generar líderes mejores que él para que sigan todo el camino, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que haré. Seguiré implicado en todo, porque soy de los que me gusta implicarme en todo, pero quizá dando pasos atrás para que sean otros los que vayan cogiendo la delantera, porque creo que es como debe ser. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias por tenerte en la vida, de verdad, por tenerte ahí, por tener a alguien como tú luchando por todos nosotros y porque sigas ahí al frente. Muchísimas gracias. Gracias a ti por darme esta oportunidad, por compartir y también por compartir la vida como amigo, que creo que esto es un regalo. Muchísimas gracias. A ti. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado, te invitamos a seguirnos, a compartirlo y a dejarnos tu valoración con 5 estrellas. Con tu apoyo podemos llegar a más personas que buscan inspiración para liderar el cambio, para transformar el mundo a mejor. Gracias por formar parte de este movimiento. Recuerda esto, no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que lo cambia todo. ¿Y tú, cómo quieres contribuir al cambio? Te espero en el siguiente capítulo. Entra en vivofacil.com y disfruta de la vida.